Hola, ¿qué tal? Buenos días. Mi nombre es Victoria Balboa y nos da muchísimo gusto que estén nuevamente en otro episodio de DENRED Webinar Experience. Durante este mes, pues hemos hablado con varios expertos, pero sobre todo queremos hablar con emprendedores que nos dan realmente lecciones de cómo emprender, cómo crear un negocio, cómo crear una nueva forma de trabajar y ser totalmente innovadores y disruptivos. Y para ello, el día de hoy tenemos a Oscar Victorín de SkyDropX, que es una empresa, él es el CEO y cofundador de esta empresa, ¿verdad, Oscar? Muy buenos días, ¿cómo estás? Hola Vicky, sí es correcto, muchísimas gracias por la invitación. Oye, bueno, les platico un poquito de Oscar y ahorita él nos va a contar más cosas. Pues miren, Oscar es ingeniero industrial y de sistemas por el Tecnológico de Monterrey. Él es especialista en validación de negocios, utiliza la metodología de Lean Startup, ventas outbound y optimización de procesos. Él ha logrado en poco tiempo realizar más de 112 millones de pesos de facturación de importantes empresas a nivel nacional dentro de su primer año de vida como compañía. Él fue director regional de México en Desafío Latam y realizó la apertura de operaciones en las tres principales ciudades de la República Mexicana. También es cofundador de O2 Studio, donde colaboró con importantes marcas a nivel internacional y gestionó diversos proyectos. Y actualmente es el CEO y cofundador de SkyDropX, esta es una empresa mexicana que fue fundada hace 3 años ya, ¿no? 2017, y esta empresa está enfocada en brindar soluciones integrales en logística y ha logrado una facturación de más de 100 millones en su primer año. Entonces, Oscar, bienvenido. La verdad es que es un placer tenerte con nosotros y sobre todo que nos platiques qué es lo que, cuáles son los retos de los emprendedores en esta era, ¿no? O en esta actualidad. ¿Cómo lo hizo SkyDropX? Me encantaría que nos platicaras y a toda la audiencia que está aquí con nosotros, creo que le va a ser de mucha utilidad el que nos cuentes tu historia, el que nos cuentes cómo empezaron y después tendremos al final de la sesión algunas preguntas, respuestas, para que nos des todas las respuestas a las preguntas que tiene el público. Entonces, Oscar, pues bienvenido y nos encantaría que nos platicaras todo esto. Dejo cámaras y micrófonos de tu lado. Muchísimas gracias Vicky y también muchísimas gracias a todo el equipo de Edenred. La verdad es que me encantan este tipo de iniciativas. Personalmente tengo más de 8 años ofreciendo soluciones para e-commerce de forma personal en otros proyectos y como grupo Skydrop, las primeras iteraciones empezamos hace 5 años y ya este nuevo modelo de negocios específicamente de logística para e-commerce en pymes, tenemos más de 3 años ya de experiencia. Y la verdad es que es un reto bastante importante porque si bien el e-commerce pues no es novedad, ¿no? Ha venido evolucionando en los últimos años. Desde hace más de 5 años nos enfrentamos a retos puntuales, crecimiento acelerado de 2 dígitos. No es hasta ahorita en pandemia que este crecimiento y por ende este reto se exponencia de forma bastante abrupta y estamos viendo pues ya crecimientos mucho más importantes y por ende retos mucho más fuertes, ¿no? Entonces, justamente les preparé esta charla, esta presentación de nuestros más de 8 años en conjunto de experiencia trabajando con emprendedores, con gente de e-commerce, incluso empresas que empezaron con un giro más tradicional y por la pandemia tuvieron que migrarse a este mundo digital. Pues a manera de resumen del expertise que ya hemos hecho afortunadamente, de los más de 30,000 negocios que tenemos la fortuna y el reto de atender, les traemos una especie de resumen, ¿no? De toda esta experiencia que hemos adquirido. Y me gustaría empezar con un poquito de background o de panorama actual del mercado. Y es que les comentaba al inicio, ¿no? Del crecimiento que ya venía el e-commerce
en una forma normal, por así decirlo. Tenemos más de 3 años anteriormente al 2020, donde teníamos crecimientos de 35, 38, 40% anual en mercado, en e-commerce. Y después, digamos, de que empezó la pandemia el año pasado, en 2020, tuvimos crecimientos de 81%. Entonces es una locura, o sea, que prácticamente o más se llevó a más del doble. Entonces ya el e-commerce representa casi el 9% del retail total en México, que son más de 316 mil millones de pesos en ventas, ¿no? Los que no quieran creer que esto realmente ya es un mercado considerable, que nos falta mucho, es que la verdad tenemos números que no, o sea, que nos dicen que ya estamos ahí, que ya los retos tenemos que estar solucionándolos ya de inmediato. Nos comparábamos mucho en este tipo de mercados con negocios ya, perdón, con mercados ya más consolidados como Estados Unidos, como Asia, donde pues ya las exigencias son mayores, pero pues, oigan, ya tenemos 88 millones de usuarios recurrentes de Internet a nivel nacional, tenemos más de 26 millones de tarjetas de crédito emitidas que se usan en México, entonces ya estamos ahí, o sea, ya estamos en ese mercado y la verdad es que como la invitación es a que se sumen, ¿no? Y pues tenemos que hacerlo por derivado también a este crecimiento considerable que está viendo el mercado. Y también pues hay tendencias que dicen, bueno, es que esto de la pandemia sí hizo que creciera el e-commerce, sí hizo que crecieran las entregas a domicilio, sin embargo es algo que va a pasar. Y la verdad es que todas las tendencias o los expertos dicen un poco lo contrario, o sea, las pymes o empresas medianas estiman que esto no va a pasar. Incluso el 30% de estas pymes cambiaron completamente su modelo de negocio y se reinventaron completamente su empresa para poder afrontar esta pandemia o esta situación de crecimiento acelerado. Y la verdad es que consideran que ya no van a regresar a un punto atrás. Y incluso el 78% de la población de los mexicanos piensa que el COVID cambiará de manera permanente la vida, ¿no? de todas las personas. Entonces, todos, la tendencia es a la creencia de que no va a llegar un punto donde volvamos a la vieja normalidad, por así decirlo, sino al contrario, es una tendencia que si bien no se va a mantener con los crecimientos de 81% que vimos el año pasado, no van a regresar a como estábamos antes. Sí va a haber una tendencia siempre a la alza. Y es que también se han estado cambiando los hábitos de consumo. Cada vez es más común ver a gente que nunca había pedido en línea, que ahora pide su súper, que ahora pide incluso electrodomésticos, refrigeradores, su sala. Entonces, eso también hace que la logística para e-commerce se vuelva cada vez más compleja. Y nosotros vemos dos tendencias claras en este mercado. Por un lado, la gran variedad de productos que se están enviando. Les comentaba que pues ya ahorita es más común desde súper hasta refris, incluso carros que te los llevan a domicilio, los compras en línea y te los llevan a domicilio. Entonces, todas estas variables influyen en los costos y en la complejidad de la logística. Y por otro lado, las tendencias de multicanalidad en la venta, ¿no? Ya no es como hace 5 años que querías empezar a vender en línea, abrías tu e-commerce en un Shopify, comprabas 2 o 3 ads, importabas algunos productos de AliExpress y empezabas a vender. Ahorita es cada vez más complejo, ya tienes que estar listado en múltiples marketplaces como Amazon, como Mercado Libre, tener tu inventario tercerizado. Entonces estamos viendo una tendencia donde ya no es una logística tradicional, digamos, que va un producto de un punto A un punto B, sino que ya es necesario, digamos, administrar múltiples de orígenes hacia múltiples de destinos y gran variedad de productos. Entonces se empieza a volver un poco más complejo, pero el afán de esta plática no es asustarlos para nada, sino al contrario, mostrarles las tendencias y mostrarles también como las tendencias de solución a estas nuevas iniciativas, ¿no? Y es que también derivado a la pandemia, sí creció en general el mercado del e-commerce, sin embargo, los que se vieron más beneficiados son
negocios que tienen una marca ya sólida de manera digital desde años atrás. Si el mercado creció 81%, en las empresas ya consolidadas en este mercado de años atrás crecieron más de 100%. Entonces, estamos viendo marketplaces como Amazon, como Mercado Libre, como Liverpool, que están viendo mucho más, crecimiento mucho más del promedio del mercado, y es que porque la marca influye hasta en un 65% en la decisión de compra hacia el consumidor. Y estamos viendo también esa tendencia que el consumidor busca tener esa conexión emocional con las marcas. Y ahí es donde entra la inteligencia de los equipos de marketing hacia cómo resolver estas tendencias, esta usabilidad y venderle una experiencia al cliente desde el momento de que ve el aparador, porque pues, tu aparador es al final tu tienda en línea, y el proceso no termina cuando el cliente recibe el producto en su domicilio, sino que continúa para un proceso de upselling y que lo conviertas en un consumidor recurrente. Y ahorita les voy a dar un poco más de ejemplos para que les quede un poco más claro y podamos incluso discutir al final si tienen dudas. Nosotros vemos hacia esta misma tendencia que los aumentos en la demanda de consumo, hay tres puntos fundamentales para poder aumentarlo, y la primera es la calidad y la eficacia. No hay que confundir eficacia con rapidez, sino el cliente hoy en día entiende que la logística se puede tardar y no necesariamente es inmediata. Hasta hace 3 años creíamos que el cliente nos va a comprar solo si tiene su producto mañana mismo o incluso hoy mismo en su poder. Y sí hay una tendencia que va hacia los envíos de same day, pero la verdad es que el cliente valora más que el producto llegue el día que le prometiste. Si le prometiste que llegaba en 3 días, al tercer día o menos tiene su producto en su poder. Y eso es lo que hace el cliente recurrente y se case también con su marca. Y esta tendencia pues la vemos que se resuelve obviamente a través de la logística, porque al final tenemos que administrar, como les comentaba, miles de envíos a través de miles de variables. Entonces se vuelve un poco más complejo hacerlo de una forma muy tradicional. El segundo punto que nosotros vemos de incremento de demanda en este mercado es la visibilidad y del origen de los productos. La tendencia, les comentaba, es ya los productos salen de múltiples canales. Por ejemplo, si tú te listas en un marketplace, típicamente vas a requerir mandar ese producto al almacén del marketplace al que estás vendiendo. Entonces, al final del día vas a tener tu inventario distribuido en 5 almacenes distintos en todo el país, digamos uno para Mercado Libre, uno para Amazon, uno para Liverpool, uno tu almacén físico y otro para tu tienda directa virtual. Entonces, el cliente quiere, al cliente al final no le importa en dónde esté en sí el producto, sino lo que le importa es que pueda tener la visibilidad del momento en que sale y tener el control hasta el momento de que tiene el producto en sus manos, ¿no? Y una vez más, la tendencia que vemos de solución hacia este punto, pues es a través de la tecnología, como a través de herramientas de software especializados en e-commerce puedes irte hacia resolver esta necesidad que es cada vez más común. Y por último, la digitalización de los procesos. Para los que les gustan las matemáticas, esto se vuelve cada vez más complejo en una serie de combinatorias, porque pues, la tendencia va incluso en pandemia hacia que estamos pulverizando cada vez más los puntos de entrega. Antes de que empezara la pandemia, el 60% de los usuarios pedían el producto a sus domicilios. Los demás lo pedían normalmente a sus centros de trabajo, los pedían incluso recoger en la sucursal de la tienda o otros medios como sucursal de la paquetería, etcétera. Pero luego de la pandemia, el 90% de los usuarios está pidiendo a domicilio. Entonces, imagínense esta locura de decir, tengo regado o digamos distribuido mi inventario en 6 o 7 almacenes en todo el país y hay mucho más destinos, además de que subió la demanda, los clientes están pidiendo cada vez más a domicilio, entonces, digamos, se pulveriza mucho más la distribución
Entonces ya se vuelve una serie de combinatoria de múltiples orígenes hacia múltiples destinos con múltiples, digamos, variables de productos al que tengo que enviar. Entonces se vuelve casi que una regla indispensable para el negocio que quiere digitalizarse, hacer esta digitalización de los procesos. Y hablo de digitalización de los procesos como una especie de llevarlos hacia la automatización, de no necesariamente utilizar sistemas robustos, un ERP muy complejo, sino empezar con herramientas básicas como Excel, incluso Skydrop, que tenemos también experiencia en eso, para poder tener siempre a la mano toda tu información centralizada en un punto y pues irla llevando poco a poco hacia esa automatización. Pero en resumen son esos 3 puntos clave que vemos en las empresas que se están digitalizando para aumentar su demanda. Entonces, la calidad y la eficacia, la visibilidad en toda la cadena de entrega del producto y la digitalización de los procesos para llevarlo a un sistema realmente escalable y replicable. Y en específico, para el e-logistics o la logística del e-commerce, los 3 pilares fundamentales que vemos en este sistema son, en primer lugar, la distribución. Como pues sí, la tendencia es que cada vez es más complejo la entrega, e incluso en los primeros meses de la pandemia, los operadores logísticos nos vimos rebasados y es que imagínense, les comentaba que crecíamos de 35% a 81% el crecimiento del e-commerce. Entonces empezamos a ver demandas de volumen de paquetes que deberíamos estar viendo en 2022 o 2023. Entonces prácticamente nos adelantamos 2 o 3 años en la demanda que deberíamos estar viendo, ¿no? Entonces, pues obviamente teníamos la infraestructura para soportar una demanda que crecía linealmente, pero este crecimiento exponencial, pues la verdad es que nadie en el mundo esperaba una pandemia de esta magnitud. Entonces, ustedes no me van a dejar mentir que al principio pues, se veían saturados, pedían un paquete y les llegaba 5 días después o incluso ni les llegaban, ¿no? Entonces, la tendencia de cómo estamos superando esto es tener multiproveedores logísticos. Entonces, la distribución es el pilar fundamental porque al final del día también aumentamos esa otra variable que es la cantidad de proveedores. Y ahorita el negocio promedio en e-commerce pues va a tener por lo menos 5 proveedores distintos, porque al final tiene diferentes tipos de productos, entonces va a enviar los envíos locales con un proveedor o con su logística propia, va a enviar los envíos nacionales con bajo margen con otro proveedor, los envíos nacionales con alto margen con otro, los envíos internacionales, importación, exportación, etcétera. Entonces, al final del día, se vuelve el pilar fundamental la distribución y poder tener la facilidad de poder administrar todos esos proveedores independientemente del tipo de servicio que te den, ¿no? Y el segundo punto es el almacenamiento, el pilar número 2 es el almacenamiento, que como ya les explicaba anteriormente, la tendencia también es a tener múltiples proveedores de almacén, incluso administrar los propios con los de un tercero se vuelve un poco complejo, porque pues, en el uno tienes un control distinto a otro, entonces también a través de la tecnología, cómo puedes centralizar tu operación en una solo para tener siempre el control independientemente del tipo de almacenamiento que manejes, ¿no? Y como tercer pilar fundamental en la logística de e-commerce vemos los sistemas de información logístico, que al final es el que vemos nosotros como más importante porque es el que engloba o el que soporta todas estas variables a través de la tecnología. O sea, ¿cómo puedes tú hacer para que todas estas variables que les platico, que una vez más no quiero asustarlos, se reduzcan a cero? Porque al final se centralizan todos en un solo sistema de información y puedes, digamos, manejarlo desde un solo punto y ya en lugar de tener 20, 25 variables distintas, pues manejas una sola y el mismo sistema te puede ir retroalimentando para que cada vez sea más sencillo este escalamiento, ¿no? Les voy a dar también ejemplos de cuál ha sido la evolución y como les comentaba que crecimos, nos adelantamos prácticamente 2 años en la demanda,
pues también nos adelantamos 2 años en las exigencias del cliente, del consumidor final, hacia su sistema de logística para e-commerce, ¿no? Y es que, si se fijan, la mayoría de las causas no las podemos controlar nosotros, porque nosotros, como la mayoría de las pymes o empresas medianas en México, el 70% de las pymes utilizan un proveedor externo para su logística. Evidentemente, entre más grande la empresa, pues sí puede adquirir, o sí les es rentable adquirir sus unidades propias para la entrega. Pues cuando somos empresas medianas, normalmente, o el 70% las hace con una logística tercerizada, llámese paquetería, fletera, carga consolidada, etcétera, ¿no? Pero si se fijan, las principales preocupaciones del consumidor final hacia la entrega del e-commerce es que la paquetería llegue dañada o maltratada, que no sepa dónde está su paquete, porque aumentaron los tiempos de entrega, entonces es necesario para el cliente, o lo ve de importancia, saber en tiempo real dónde está su paquete, que se cumplan los tiempos de entrega. Entonces, si se fijan, como les comentaba, la mayoría no los podemos controlar, porque al final es un tercero quien hace la entrega. Entonces, ¿cómo podemos hacer esto? O sea, ¿cómo podemos nosotros resolver estos problemas que sé que son los que más afectan a mi cliente y yo no tengo el control? Entonces, entra un poco esa impotencia, pero una vez más, es a través de la tecnología que podemos hacerlo. Y ahorita les voy a dar unos ejemplos. Como estrategia, el primer punto que tenemos que empezar a mapear, por así decirlo, es detectar las amenazas, que son estos factores externos que normalmente yo no controlo en cada uno de mis eslabones de mi cadena logística. Y aquí pues va a ser un ambiente totalmente variable para cada uno de nosotros, dependiendo de cuáles sean nuestros pasos en cada una de nuestras cadenas. Pero los principales pues son detectar amenazas con nuestros proveedores, con nuestros almacenes de materia prima, en la línea de producción, si nosotros somos fabricantes de los productos, en el almacén del producto terminado, en los canales de distribución, y aquí entran, digamos, todas las variables también de que qué pasa si estos puntos son factores externos o son tercerizados, ¿no? También, digamos, se duplica el trabajo, porque también tengo que estar detectando las amenazas en cada uno de ellos, ¿no? Entonces, el primer punto es hacer un mapeo completo, decir, agarro todos, digamos, todos mis puntos, hago la lista, y en cada uno de ellos detecto cuáles son los factores que yo no puedo controlar, cuáles son mis amenazas que yo no tengo control directo con ellos, y las pongo primero en un mapeo, y las detecto y las ubico perfectamente. Para poder hacer esto es necesario centralizar todo en un punto, ¿no? Y hay empresas, hay soluciones en Estados Unidos que nosotros hemos buscado tropicalizar a México con suites específicas del software, donde el primer paso es centralizar tu operación en un solo sitio. O sea, nosotros hemos aprendido que centralizar la operación en un solo dashboard, tener todos tus proveedores, tanto de almacén, tanto de distribución, paqueterías, consolidados en una sola pantalla, y que puedas interactuar con ellos en el mismo nivel en un solo sitio, puede aumentar tu eficiencia de operación hasta en un 35% de lo que se hace normalmente, ¿no? Y lo que buscamos con esta solución específica es que ustedes, como administradores de negocio, tengan siempre a la mano la información en tiempo real de qué es lo que está pasando con todos sus pasos, ¿no? Entonces, ya en un primer punto detectamos las amenazas, y para poder detectar esas amenazas, las traemos a un solo sitio. Desde un solo sitio es mucho más fácil administrarlas. Y yo les doy la solución ahorita como de Skyro, porque es como la que tengo más contexto, pero no es necesariamente Skyro, sino pueden hacerlo con dependiendo la etapa de digitalización donde se encuentre su empresa. Pueden hacerlo hasta en un Excel, llevarlo en una hoja de cálculo tradicional, etcétera, ¿no? Pero lo que les recomiendo aquí es que busquen estas soluciones que ya están, digamos, tropicalizadas a Latinoamérica, a México,
y que sobre todo sean lo suficientemente flexibles para que a través de módulos ustedes puedan adaptar al tamaño o a la situación en la que se encuentra su compañía. Entonces, la estrategia 2 es invertir, una vez que ya tengo mapeado los pasos, digamos, los puntos donde tengo amenazas externas, inviertes en la seguridad en cada una de estas amenazas. Y aquí vemos nosotros dos puntos importantes. El primero es la seguridad reactiva o de riesgo, que esto, un ejemplo claro, pues son los seguros, ¿no? Los seguros, normalmente una paquetería o un sistema de transporte te incluye un seguro básico que están alrededor de 30 salarios mínimos y te incluye ciertas cosas y hay otros también seguros que puedes comprar aparte que te cobran un porcentaje del valor de la mercancía y pues te cubren incluso si los asaltan, si hay un desastre natural, etcétera, ¿no? Y por otro lado hay un soporte, una seguridad proactiva. La seguridad proactiva es justamente tomar esas amenazas y convertir o anticiparte a través de la tecnología para evitar que vayan a ocurrir inseguridades futuras, ¿no? Para esto nosotros también recomendamos la centralización de tus operaciones en estos software de logística. Puede ser software logístico en general, software de logístico específico para e-commerce. Entonces, por ejemplo, nosotros en SkyDrop lo que hacemos para ayudar a esta seguridad es tener un sistema de tracking automatizado. Entonces, nosotros lo que hacemos es que en tiempo real estamos traqueando todos los pedidos de los negocios. Entonces, cuando detectamos que un pedido no se ha movido en ciertos días o que la paquetería lo marcó como perdido o como que no encontró el domicilio, el software lo que hace es en automático detona una notificación al cliente final y detona otra notificación hacia el negocio. Entonces al negocio yo le digo, oye, ¿sabes qué? Yo detecté que uno de tus pedidos tiene problema, es no te preocupes, yo ya le avisé a tu cliente para que esté preparado y ya le pedí referencias de su domicilio y ya se las actualicé a mi proveedor. Entonces, el hecho de tú anticiparte a la necesidad, o sea, decirle al cliente, ¿sabes qué? Yo ya detecté este problema antes de que tú te dieras cuenta y te molestaras, incluso yo ya te di una solución, digamos, ya empecé a gestionar la solución. Entonces el cliente se queda mucho más tranquilo y evita una situación de inseguridad futura, ¿no? Porque entre menos tiempo tenga, digamos, el proveedor logístico el poder en sus manos, menos es el riesgo que se tiene de perder un paquete, de dañar un paquete. Ya veíamos las principales situaciones que incomodan al cliente en temas de logística para e-commerce, ¿no? Entonces, todas estas prácticas de invertir en seguridad en los envíos nos pueden ayudar a reducir los problemas posteriores logísticos hasta en un 30%, ¿no? Entonces, es data que nosotros hemos sacado de literalmente millones de envíos que procesamos mensualmente. Entonces, afortunadamente tenemos la información general y podemos analizar millones de envíos que podemos procesar y eso es lo más importante, poder accionar con información, con datos específicos, soluciones específicas, ¿no? Entonces, todo esto se vuelve, sí o sí, la tendencia es, pues, implementa sistemas de logística específicos para e-commerce. Como estrategia 3 tenemos la optimización del tiempo de entrega. Y al hablar de optimización, no necesariamente hablamos de rapidez. Ya les comentaba anteriormente que el cliente sí quiere rapidez en su entrega. Obviamente, entre más rápido le llegue, mejor. Pero lo más importante es la certeza que él tiene de decir que un día llega y ese mismo día tienes el paquete en tu poder, ¿no? Entonces, la tendencia hasta hace 3 años era que el cliente quiere su pedido cada vez más rápido. Ahorita la tendencia que estamos viendo es que el cliente quiere decidir cómo quiere que se le entregue su envío en tiempo real, ¿no? Entonces, esa inmediatez no necesariamente se refiere a rapidez de entrega de envíos, sino a que él pueda decidir, quiero que me llegue el miércoles y que el miércoles lo tenga en su poder. O tal vez este pedido sí quiero que me llegue hoy mismo o mañana mismo y estoy dispuesto a pagar un monto adicional
por tener ese paquete lo más pronto posible, ¿no? Pero una vez más, es a través de estos sistemas de gestión de e-commerce que podemos nosotros resolver esta tendencia. Entonces, conforme nosotros le vayamos dando el poder al cliente de elegir, podemos aumentar considerablemente la decisión de compra del cliente, porque al final el cliente va a tener el producto, va a decidir el producto y va a poder encontrar en cada uno de sus productos el sistema de envío que él prefiera para cada uno de ellos, ¿no? Entonces, de esta forma, el cliente sabe que se puede ahorrar en el envío de un producto que no necesariamente es urgente y que incluso está dispuesto a pagar, y nosotros podemos aumentar nuestro profit en pedidos que el cliente considera urgentes, ¿no? Pero una vez más, el poder de decidir. Entonces, esa es la estrategia de este punto, cómo yo me inclino hacia darle al cliente el poder de decisión. Y una vez más, o sea, hablo de sistemas de gestión de e-commerce como se puede escuchar un poco muy tecnológico, pero ustedes mismos los pueden configurar. Si tienen su cuenta en Shopify, en WooCommerce o cualquier tienda nube, etcétera, ustedes pueden setear estas reglas en su propia tienda en línea y pueden tener negociaciones con 2 o 3 proveedores distintos y ir hacia ese punto, ¿no? Hacia cómo poco a poco le vas dando esa capacidad al cliente de tener el control. Entre el cliente más sienta que tiene el control, menos es la incertidumbre que él va a tener al comprar en tu tienda, y obviamente aumenta la recurrencia de compra de este mismo cliente, ¿no? Como estrategia 4 va un poco ligada a la anterior, de cómo disminuyes la incertidumbre del usuario. Y antes el usuario, con que tú le dieras el tracking de la guía, estaba contento, pero ahorita con este crecimiento exponencial que tenemos del e-commerce, el usuario una vez más quiere tener el control completo desde el momento que hace la compra. Prácticamente se va a parar a la ventana para esperar su pedido, ¿no? Entonces, de la facilidad de que tú le puedas notificar al cliente y que el cliente pueda tener siempre la información certera y precisa, es la proporción en la que bajas la incertidumbre del cliente y la proporción también en la que aumentas la recurrencia de compra. Entonces, estábamos muy acostumbrados hace un par de años de decir, ok, el proceso de venta termina cuando el cliente ya recibió su compra, ¿no? Pero aquí lo que hemos detectado es que no es así. Todavía la entrega es una parte de la cadena por lo menos en e-commerce, porque todavía vienen también el sistema de devoluciones o incluso el sistema de upselling, o cómo le hago que ese cliente se vuelva recurrente para mí. Entonces, nosotros hemos encontrado que a través de estas notificaciones puedes aumentar esa recurrencia de compra de clientes en un 15%, que pueda comprarte una segunda vez. Entonces, si el cliente en todo momento tú le estás mandando notificaciones y puede conocer en tiempo real dónde está su paquete, puedes aumentar esa recurrencia de compra 15% en una segunda compra, ¿no? Entonces, una vez más, es a través de sistemas de gestión logística que puedes automatizar este tipo de procesos. No es necesario, ustedes pueden empezar bueno, voy a mandar las notificaciones, hagan cortes, por ejemplo, de que, bueno, todos los envíos que hice yo al final del día, les envío notificaciones por una cuenta de WhatsApp, digamos, Enterprise, y van haciéndolo manualmente. Poco a poco que ustedes vayan viendo ese beneficio, digamos, de estar notificando en tiempo real al cliente, bueno, ustedes pueden ir implementando diferentes soluciones que lo hagan en automático. En SkyDrop creemos firmemente que el software se tiene que adaptar a la empresa y no a la empresa el software. Entonces, estamos haciendo toda una serie de soluciones que pueden ustedes customizar a nivel necesidad de su empresa y decir, bueno, voy a empezar probando con notificaciones, voy a empezar probando con unificación de mis proveedores en un solo sitio o con sistemas de data en tiempo real. Entonces, ustedes, dependiendo de la necesidad de estas estrategias que les vengo a mostrar, son como van a estar configurando su sistema. Y SkyDrop es una opción. Hay muchas en Estados Unidos que ya están mucho más avanzadas.
La ventaja es que, bueno, la recomendación es que busquen algo que ya esté tropicalizado, ya esté adaptado al mercado mexicano o Latinoamérica para que puedan pues ofrecer a sus clientes soluciones pues más regionales, ¿no? Y lo que creemos firmemente que la mejor forma de reducir la incertidumbre es con un servicio proactivo, como el ejemplo que les daba anteriormente, ¿no? ¿Cómo hago? Ustedes tienen que estar pensando para que su servicio sea excepcional, ¿cómo puedes anticiparte siempre al servicio? O sea, ¿cómo incluso antes de que el cliente se dé cuenta que tiene un problema, yo lo detecté, ya lo resolví, incluso le aviso al cliente que ya tengo una solución a un problema que ni siquiera él había notado. Entonces es cuando el cliente dice, wow, o sea, realmente esta solución me encanta, esta tienda me encanta y voy a poder comprar las veces que yo quiera en esto sin necesidad de preocuparme por los envíos. Y esa es la ventaja que estamos viendo en las nuevas tendencias de digitalización, que muy rara vez puedes hacer en un ambiente físico o en un ambiente tradicional, ¿no? Porque ya tienes toda la información, ya tienes todo el comportamiento de compra en tu tienda en línea, ya tienes las tendencias y puedes accionar y automatizar los procesos y poder hacerlo. No tienes que tener una persona que esté ahí accionando, sino ya hay un sistema, ya hay un software, ya hay procesos que lo hacen y que tienen más de muchos años de experiencia en eso y que pueden adaptarlos ustedes fácilmente a su negocio independientemente en la etapa en la que se encuentren, ¿no? Y una vez más, busquen esas alternativas, investiguen en esas alternativas de solución. Y tecnología hablamos una vez más, incluso una hoja es una tecnología, un correo electrónico es una tecnología, búsquenlas adaptar en la medida que vaya creciendo su empresa. Mi recomendación como emprendedor siempre ha sido pivotea en chico y vas aumentando de complejidad conforme crezcas, ¿no? Busquen lo más inmediato, lo que les permita salir a vender hoy mismo, decir, ok, voy a implementar esto, voy a hacer esta estrategia muy manual, voy a poner una persona a hacerlo y una vez que me vaya dando resultados, lo voy sustituyendo por un software y voy automatizando y replicando ese mismo proceso que yo hacía manual, ahora haciéndolo de forma automatizada, ¿no? Entonces, ahí, de esa forma, ya la inversión que nosotros podamos hacer en un software, en una membresía de e-commerce, etcétera, pues ya se va distribuyendo y va siendo equitativa o proporcional en la medida que yo voy vendiendo más, ¿no? Entonces ahí es donde es mucho más fácil para nosotros como emprendedores medir el impacto de cada inversión que hagamos en ese sentido. Es muy común que se van a topar con consultores que les van a hacer invertir mucho dinero y al final métricas de vanidad en cuántos likes trajo, en cuántas vistas o visitas a la página trajo. Pero mi recomendación es que empiecen en procesos sencillos, procesos simples, que resuelvan una necesidad puntual de la compañía y poco a poco los vayan escalando en la medida que su negocio vaya creciendo, ¿no? Y las recomendaciones, digamos, ya para ir haciendo un resumen, que nosotros hacemos es que no es necesario inventar. O sea, ya hay gente que lleva años haciendo esto, ya hay negocios en otros países, sobre todo en Estados Unidos, en Europa y en Asia, que van, digamos, años luz arriba de nosotros. Entonces, pues vamos a voltear hacia ellos, vamos a ver qué están haciendo y vamos a adaptarlos a nuestros negocios. Como les decía, o sea, no es necesario adaptar completamente la solución, sino tomo exactamente la necesidad que ahorita tiene mi negocio y la voy adaptando poco a poco, ¿no? El punto 2 es selecciona los proveedores logísticos adecuados dependiendo de tu cadena adecuada, ¿no? Y ahorita ya tenemos la facilidad de nosotros a manera de Legos agarrar estas piezas, como ejemplo, bueno, necesito un 3PL, pero también necesito mi almacén, digamos, personalizado. Bueno, puedes tener los dos al mismo tiempo. La recomendación, una vez más, es que tengan estos sistemas de control centralizados para que puedan tener siempre el control del manejo de su logística. El punto 3 lo veíamos, mantener informado al comprador en todo momento, desde el momento que hace clic en comprar hasta el momento que incluso si requiere retornar el producto, hasta que llegó de vuelta a mí y le hice la devolución, ¿no? Siempre en todo momento y de esta forma yo aumento la recurrencia.
El punto 4 es simplifica tus procesos. Y el punto 5 es busca software que faciliten estas operaciones. No necesariamente robustos, pueden empezar con sistemas de notificaciones. La tendencia realmente es que todas estas variables van a ir aumentando. Hasta hace poco hacías 2, 3 ads, hacías incluso dropshipping, traías productos de AliExpress y los empezabas a vender y empezabas a crecer. Ahorita es mucho más complejo, entonces la recomendación final es que empiecen a centralizar su operación, a tener el control, aunque sea una operación pequeña, y vayan iterándola sobre un inicio. Ahorita un caso particular que estamos viendo son nuestros clientes derivado de la pandemia, empezaron a aumentar su número de proveedores porque se vieron frustrados en que los proveedores logísticos no tenían la capacidad de resolver su necesidad. Entonces, el promedio de nuestros clientes, de proveedores de nuestros clientes, está en 5 proveedores por cliente. Entonces, que es muy común que entre más vas creciendo, vas teniendo más proveedores. Entonces, esto no lo vean como desventaja. Obviamente es más trabajo, tienes que administrar más proveedores, administrar más facturación, etcétera, pero véanlo como una oportunidad de ahorrar. Si ustedes tienen la estadística y los datos a la mano, pueden ahorrarse mucho dinero, porque les voy a poner un ejemplo claro. En un ambiente tradicional, la distribución de qué envíos hago con cada paquetería se hace de forma manual. Entonces decimos, bueno, tengo 20,000 pedidos al mes, voy a enviar 10,000 con uno, 5,000 con uno, 3,000 con uno y 2,000 con otro proveedor. Pero son aleatorios. Entonces, lo que te permite tener centralizado un software de este tipo es que tú puedas, a nivel micro de cada pedido, decir, ok, de este código postal a este código postal, la paquetería económica tiene el mismo nivel de eficiencia que la paquetería cara. En este pedido me conviene enviarlo por la paquetería más barata. Entonces ya tienes una distribución a nivel micro, a nivel pedido por pedido del proveedor ideal para cada tipo de pedido. Entonces ya sabes que estás optimizando a nivel minucioso tus proveedores, de decir, ok, estoy enviando todos los pedidos que puedo con el proveedor más barato, los envíos más conflictivos o que necesito que lleguen más rápido, en mejor calidad, los envío con el más caro, y de esta forma puedo ahorrar mis costos hasta en un 25% de una forma literal de un día para otro, porque simplemente no estoy haciendo una negociación, no estoy pidiendo descuentos, simplemente estoy enviando el envío adecuado con el proveedor adecuado, ¿no? Entonces, esto es solo uno de los beneficios que les planteo, digamos, de todas esas estrategias, que entre más ustedes puedan llegar a una optimización, automatización de sus procesos, es más los costos que podemos tener al final, ¿no? Y pues bueno, eso es todo lo que les tenía preparado para hoy. No sé si podamos abrir los micrófonos si hay dudas. Estamos también abiertos. Oye, Oscar, súper interesante todo lo que nos platicaste. La verdad es que sí es todo un mundo el tema de logística, ¿no? Y como tú lo dices, creo que tenemos que estar siempre preparados de ver cuáles son las herramientas o los recursos que nos puedan ayudar a optimizar costos, beneficios y todo esto. Esto que nos comentaste al final, ¿no? De que diferentes empresas tienes que revisar cuál es el costo, o sea, el envío que te sale más barato, más caro y que irlo determinando. Creo que teniendo una plataforma o una tecnología aplicada a logística es de mucha utilidad, porque viendo que lo que mencionaste, 25% de ahorro, me parece fundamental, sobre todo para las empresas que están emprendiendo, pero no nada más para ellas, sino creo que para todos es importante tener este ahorro, y eso es lo que hace SkyDropX con todas las empresas con las que trabaja, ¿no? Sí, claro, y les invito a que se sigan acercando a este tipo de iniciativas, porque al final, digamos, si nosotros hacemos 1,500 envíos al mes, seguramente entre estas empresas podemos contar miles de envíos al mes y poder tener data, información de muchos envíos, hacer este tipo de ecosistemas
que incentiven al crecimiento de este mercado de e-commerce y bueno, sumándonos porque pues, entre más, a diferencia de un mercado más tradicional, donde pues sí competimos físicamente en un entorno, ahorita pues el mundo es el límite. O sea, la verdad es que gracias a esta Claro. digitalización podemos vender en cualquier parte y entre más robusto hagamos este ecosistema, más colaborativo, podemos obtener más de lo que damos. Entonces, me encanta ese tipo de iniciativas y la invitación es para que sigan sumando. Claro, aquí creo que, digo, todo lo que estabas leyendo y explicando, porque estoy dentro de tu página ahorita, ¿no? Que obviamente esto de tener el tracking, el tener la recolección, el saber dónde está tu pedido, creo que te da bastante tranquilidad. Y muchas veces, por ejemplo, de los que nos están oyendo, a lo mejor dicen, oye, pues yo tengo un local y aquí vienen mis clientes, pero ¿por qué no abres esto de mandar algunas cosas a través del e-commerce, que lo que nos platicaste se conecta con tu e-commerce, con un Shopify y todo esto, y expandirlo, no nada más centrarnos en una tienda física, sino también mandarlo a diferentes partes de la República, ¿no? ¿Tienen cobertura a nivel nacional, internacional? ¿Cómo es esto, Víctor? Perdón, Oscar. Sí, o sea, el beneficio que buscamos nosotros es poder, hoy en día es imposible resolver la operación de una empresa, de una pyme con un solo proveedor. O sea, el proveedor logístico que diga, ¿sabes qué? Yo, paquetería, puedo hacer todos tus envíos, va a estar muy complicado. O sea, tienes que tener 2 o 3 proveedores por lo menos para que realmente puedas satisfacer tu necesidad de envíos, porque normalmente ya las pymes están enviando a zonas extendidas, a islas, Cozumel, que tienes que pasar ferry, a incluso locales, etcétera. Entonces, lo que hacemos es la facilidad de poder consolidar todos estos proveedores en un solo sitio. O sea, y a través de módulos que tú puedas configurar independientemente del tamaño de tu empresa. Entonces, nosotros te podemos ayudar incluso a, si estás empezando, poderte recomendar proveedores, poderte instalar proveedores, por así decirlo, y que empieces a hacer tus envíos. O si ya tienes tus proveedores desarrollados, no importa, tráelos a la plataforma, conéctalos y lo que hace Skydrop es, te da la facilidad de que en un solo dashboard tú puedes operar todos estos y empezar a meterle, digamos, inteligencia a través de datos hacia esos pedidos, ¿no? Entonces, la facilidad nosotros que hacemos es empoderamos a todas estas pymes porque si nosotros vamos solos con la paquetería, pues a veces no nos pelan, ¿no? Entonces lo que Claro. hacemos es, somos un ecosistema de muchos negocios en México, en Latinoamérica, podemos tener un poder de negociación mucho más fuerte, incluso tener data mucho más eficiente. Nosotros literalmente procesamos millones de pedidos mensuales, entonces tenemos pues, la información, obviamente sin comprometer los datos de la gente, tenemos información de las eficiencias en cada ruta, de todos los envíos, incluso en tiempo real, porque estamos moviendo envíos en tiempo real, de las incidencias que están pasando en ciertas rutas, en ciertos códigos postales, o si una zona está conflictiva en ese entonces te recomienda otra paquetería. Entonces, la idea es como no necesariamente pagar más por tener un mejor servicio, ¿no? Cuando nosotros hemos detectado que el ahorro realmente está en hacer esa distribución correcta del proveedor correcto en el momento correcto, ¿no? Entonces, de esta forma, y todas las estrategias iban hacia eso, hacia cómo ahorro conflictos, me anticipo a los conflictos a través de la tecnología para evitar, pues, sí, conflictos futuros, pero sobre todo a lo que más nos importa a los emprendedores o a los empresarios de México, cómo al final ahorro costos. Porque entre menos Claro. problemas, entre menos tiempo esté en tránsito el paquete, al final todo repercute en mi facturación final y en los costos que yo pueda ahorrar. Claro. Oye, Oscar, yo tengo dos preguntas. Por ejemplo, no importa el tamaño del envío, es decir, puede ser desde una cajita súper chiquita hasta un gran, no sé, una caja ya con un embalaje mucho más grande de, no sé, de
40, 50 kilos, de cierta volumetría, o se están enfocando en ciertos segmentos? Sí, esa es la ventaja de tener, digamos, Todo el abanico, ¿no? de todo el abanico de proveedores en México, de decir, ok, pues hay unos que se especializan en sobres, mensajería local, con él te sale más barato, pero si quieres enviar una tarima, pues hay un proveedor específico que tiene la infraestructura específica para eso y que seguramente con él te va a salir más, no solo más barato, sino más eficiente. Entonces, desde un solo sitio, simplemente sorteas, digamos, seleccionas con qué proveedor lo vas a enviar. Incluso nosotros hacemos recomendaciones con cuál es el mejor Okay. y en segundos puedes tú elegir, ¿no? Entonces, incluso si ya tienes tu negociación con ese proveedor, eh, lo que hacemos es intégralo y la ventaja es usas el software para que puedas elegir en tiempo real todo, ¿no? Perfecto. Y digo, ya, porque la gente nos pregunta, nivel de seguridad de que si llegue el envío, de que lo puedas traquear, eso está también contemplado y lo tienen ustedes súper controlado, ¿no? Sí, o sea, cada paquetería, cada proveedor logístico, digo, no quiero decir nombres, pero No importa, cada proveedor paquetería, uno, proveedor dos. por ejemplo, en mercado sabemos, no sé, que la paquetería amarilla X es más cara y más eficiente, y la paquetería azul X es más barata y se tarda un poquito más. Entonces, cada uno, o sea, al final es como tú puedes, o sea, elegir al nivel que tú quieras. O sea, lo único que nosotros hacemos es darte todas las herramientas, todos los proveedores en un solo sitio y al final tú tomas la decisión. Nosotros te podemos dar recomendación de decir, ok, en esta ruta este es el más económico, en esta ruta Okay. este es el que llega más rápido, en esta ruta este es el que menos incidencias ha tenido, y la decisión es del cliente. Entonces la facilidad es de que ya, sí la decisión es tuya, pero tienes todas las herramientas a la mano de poder digamos, segmentar a una decisión pues mucho más informada de qué proveedor vas a elegir, ¿no? Entonces, ninguna paquetería en México ni en el mundo tiene 100% de efectividad. O sea, o sea, las paqueterías las asaltan, se pierden camiones, Claro. roban paquetes y eso siempre va a pasar. Nosotros optamos hacia cómo reducir eso a través de tecnología, de saber, bueno, yo voy midiendo las eficiencias, te recomiendo en cuál ha habido menos incidencias, te doy la facilidad de poder comprar un seguro dentro de la misma plataforma, de decir, ok, si tu pedido vale 20,000 pesos, yo te cobro el 0.1% o el 1% del valor, y si tu pedido se pierde, no llega, sabes que vas a recuperar ese dinero, ¿no? Entonces, digamos, tener toda la información a la mano eh, aminora ese riesgo. Me gustaría decir que lo elimina por completo, pero nadie en México puede hacer eso, nadie en el mundo, perdón, puede hacer eso, porque pues, hay factores siempre externos que, que interactúan en esta situación. Claro. Oscar, tengo una última pregunta, porque obviamente empezamos hablando del emprender, ¿no? De lo que podría surgir. ¿Cómo detectaste, cómo sabías que tenías que meterte en el tema logístico? O sea, ¿fue algo tuyo, algo de tus socios? O sea, ¿por qué dijeron, aquí hay un problema, vamos a resolverlo? ¿Cómo surgió toda esta idea así rápidamente, una anécdota que nos quieras contar? Sí, escuchas al cliente. O sea, nosotros, bueno, yo tengo más de 8 años de experiencia, he hecho proyectos fintech, de e-learning, eh, logística para restaurantes, etcétera. Entonces, empezamos nosotros incluso pivoteando como una solución de delivery para restaurantes. Entonces, el mismo cliente te va llevando de que, oye, pues si ya envías comida, pues oye, pues ayúdame a enviar mi logística, mis paquetes dentro de la misma ciudad. Y entonces empezamos a pivotear, empezamos a descubrir que el cliente tenía mucha más necesidad para allá, que era un mercado que no estaba tan atendido.
y nos fuimos moviendo para allá. Entonces, luego el mismo cliente nos empieza a decir, ¿sabes qué? Me encanta tu plataforma, me encanta tu tecnología, pero ¿sabes qué? Yo también tengo necesidad de hacer envíos nacionales e internacionales. Entonces, nos fuimos moviendo para allá. Entonces, llegamos en menos de un año a ser el agregador de paqueterías más grande de México, digamos, en un año. El cliente me dice, oye, pues es que yo también tengo más proveedores, que tengo mis propias negociaciones o tengo mi flotilla propia y también quiero usar tu tecnología. Entonces ahorita nos estamos enfocando más hacia el software, hacia cómo lo hago como un software as a service, como un software, como un servicio, para poder venderlo a través de membresías o a través de estos módulos que hablaba al principio, de ser completamente customizables. Entonces, hacia allá vamos nosotros, hacia el software, hacia ya una solución más específica para logística de e-commerce a nivel software, ¿no? Entonces, la anécdota es como vas iterando porque el mismo cliente te va diciendo desde el inicio, por eso les comentaba, ¿no? La idea es cómo empiezas a vender desde cero, no tienes que implementar un servicio o una solución tan robusta, tan tecnológica, por así decirlo. Empieza con un Excel, empieza a iterar de poco y sobre eso, pues el mismo mercado, el mismo cliente te va a ir pidiendo lo que necesita y pues nosotros terminamos ahorita haciendo software para logística, para e-commerce y pues no hemos parado, ¿no? El mismo mercado seguramente nos va a llevar hacia otro rumbo, pero pues esa es la solución que es lo que estamos dando, ¿no? Hacia que el cliente es el que siempre va a tener el feedback adecuado y el reto es cómo tomas ese feedback y lo trasladas a una solución específica que al final te compren y es donde haces el product market fit, ¿no? Perfecto. Oye, todo esto está súper interesante. De hecho, mientras hablabas, yo estaba pensando y dije, nosotros en el Enred hacemos muchos envíos de nuestras tarjetas, obviamente de nuestras soluciones. Entonces, ahí te vamos a contactar para platicar un poquito. Le voy a pedir al equipo de Customer Experience y de operaciones que entremos en contacto, porque creo que como tú dices, la eficiencia, el ahorro y todo es lo más importante como también como industria para ir creciendo y avanzando en tener mejores estrategias y sobre todo usando este tipo de tecnología o este tipo de softwares, creo que nos permite pues avanzar de una forma mucho más rápida. Oscar, tengo felicitaciones del lado de la audiencia. Muchísimas gracias por acompañarnos. La verdad es que nos dio mucho gusto que estuvieras aquí con nosotros. Se nos acabó el tiempo, se nos pasó rapidísimo. Ya son las 11 de la mañana y estamos seguros que no va a ser la última vez que estés con nosotros. Ojalá en un futuro próximo podamos tener algún otro, que nos sigas contando algunas estrategias o algo que tengas. Estamos seguros que vamos a seguir en contacto. Te quiero dar las gracias y pues dejarte la invitación para futuras sesiones. Muchísimas gracias y muchas felicidades también por esta iniciativa. Gracias. Bueno, a todos los que nos están escuchando, les dejo, recuerden que todo esto que platicamos el día de hoy con Oscar queda grabado, lo vamos a colgar en nuestro blog. Nuestro blog es blog.edenred.mx, ahí buscan Webinar Experience, ahí estará este webinar que tuvimos con SkyDropX y también hay otros de otros temas que creemos que pueden ser importantes para todos ustedes. Y no olviden también seguirnos en nuestras redes sociales, sobre todo en LinkedIn, que nos encuentran como Edenred México, para conocer cuáles van a ser los próximos temas que vamos a platicar. Pues bueno, me despido deseándoles un excelente día y Oscar, muchísimas gracias nuevamente y que te vaya muy bien. Y muchas felicidades por SkyDrop X. Muchas gracias. Hasta luego. Bye, que estén bien. Bye.